Hola, hola, bendiciones, saludos. Una vez más, bien contentos y alegres por la oportunidad que Dios nos concede de poder llegar delante de ustedes a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por permitirnos, por concedernos el privilegio de poder llegar hasta donde usted nos sintoniza. Hemos estado desarrollando una serie de enseñanzas sobre lo que es la obediencia y la desobediencia. Estamos en la introducción. También le hemos ampliado el tema general, es beneficios de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Quiero usar como texto para empezar 1 Samuel capítulo 15, el versículo, tenemos, se me escapó aquí el versículo, pero es, Samuel dice, le dijo Samuel: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es una de las reprensiones que Dios le dio a Saúl porque había desobedecido lo que Dios le había mandado. Todo comenzó en el Edén. El gobierno de Dios otorgado al hombre se perdió por la desobediencia. Todo comenzó en el Edén. Y mire, cuando el hombre desobedeció, el hombre no cayó. Cuando el hombre desobedeció, el hombre no se perdió. Cuando el hombre desobedeció, el hombre murió. La consecuencia de la desobediencia es muy fuerte, es muy grande, porque dice la palabra de Dios, Génesis 2:16, dice Jehová, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de seguro morirás. No le dice del día que de él comieres, de seguro te perderás. No dice el día que de él comieres, de seguro caerás. No, morirás. Porque ciertamente usamos esas expresiones para decir la caída del hombre, el hombre se perdió. Sí, son sinónimos, pero la verdad es que el hombre, cuando pecó, cuando el hombre desobedeció, no se perdió, no cayó. Cuando el hombre pecó, el hombre murió. Va a decir, ¿por qué siguió vivo? Bueno, porque hay dos muertes. Hay dos muertes. La Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán de Dios reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo por 1000 años. Eso dice Apocalipsis 26, ¿verdad? Habla de la muerte espiritual y la muerte física. Nosotros, los que creemos en Jesús, podemos experimentar la muerte física, pero la muerte espiritual no la vamos a experimentar. Por eso Jesús dijo, y las semanas pasadas hablábamos, cuando Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la muerte física la podemos experimentar, pero no la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Así que cuando el hombre desobedeció, se separó de Dios. Se separó de Dios. El pecado nos separó, la desobediencia nos separó. Morimos a Dios. Entonces, pero Dios en su grande misericordia mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre desobedece, es muerte. Todos hemos desobedecido. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tengo buenas noticias. Ese mismo pasaje dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio de mi desobediencia. Él, que nunca falló, que nunca desobedeció, murió como si hubiera sido un transgresor. Otra vez, volviendo a Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva quiere decir un regalo que se te da sin merecerlo. La salvación no es algo que se logra
con méritos humanos. La salvación es un regalo que Dios nos da sin merecerlo. Por gracia sois salvos. Gracia quiere decir algo que no merecemos. Entonces, cuando el hombre pecó, el hombre no cayó, el hombre no se perdió, el hombre murió. Pero dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, el capítulo 10 de San Juan, versículo 10, uno de los versículos del capítulo más poderosos. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él obedeció, él fue obediente, dijimos la vez pasada, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el capítulo 5 de San Juan, verso 24, dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. Nosotros, por nuestra desobediencia, estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero cuando reconocimos nuestro pecado, pedimos perdón, pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una cosa que humanamente no se puede concebir, porque eso solamente es algo que es de Dios. También, cuando nosotros de verdad hemos nacido de muerte a vida, tiene que haber una evidencia que empieza en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. Porque dice 1 de Juan 3:14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es una de las evidencias. Porque yo no puedo decir que vive el amor de Dios en mí y estoy aborreciendo a mi hermano. Entonces, con eso le quiero decir que el hombre no solo murió cuando desobedeció. El hombre perdió el gobierno, perdió la autoridad, perdió el reino. Dios le dio al hombre facultad para gobernar sobre toda la creación. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo es que era antes de que el hombre pecara, desobedeciera, cómo se movía en el Edén. Yo me imagino, este es un pensamiento propio, que se movía a la velocidad del pensamiento, porque no había cómo transportarse. Alguien dice, se subía en un camello. ¿Qué tan recio camina un camello para recorrer todo lo que era el Edén? O sea, tenía una facultad, tenía un poder, mire, es que hay algo tan poderoso que cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice: y creó Dios al hombre a semejanza suya, varón y hembra los creó. Pero en el original dice, hagamos a alguien hagamos un género de nuestra misma especie. Eso es muy poderoso. Hagamos a alguien un género de nuestra misma especie, alguien igualitos a nosotros. Pero el pecado hizo que nosotros perdiéramos facultad, autoridad, dominio, gobierno, señorío. Pero dice la palabra de Dios, por eso dice el capítulo 10, decíamos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no se perdió, lo que se perdió fue el reino, el gobierno, el señorío, la autoridad delegada de Dios hacia nosotros. Dijimos que el hombre murió, el hombre no se perdió, el hombre murió. Lo que se perdió fue el reino, la autoridad. Porque cuando Jesús estaba hablando de esto, miren, los judíos entienden esto, que el hombre perdió facultad. Por eso dice el versículo 11 del mismo capítulo: oyendo ellos estas cosas, prosiguieron, y Jesús dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Les dio una parábola y ellos entendieron que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos dijeron: si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, quiere decir que inmediatamente va a haber una manifestación de lo que se perdió, que era el reino de Dios. Por eso el mensaje de Jesucristo era: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos se ha acercado, primero dijo, y después decía: el reino de los cielos está entre vosotros. Entre es en ti, en mí. Ahora, Jesús, nuestra máxima obediencia, nuestro máximo ejemplo de obediencia, Él vivió en máxima obediencia al Padre. Por eso es que Él tenía autoridad.
Cuando un hijo de Dios vive en desobediencia, pierde autoridad. ¿Se recuerda usted de aquellos hombres que la Biblia menciona por ahí en el capítulo, en el libro de los Hechos, cuando dice que había déjenme recordar la palabra, exorcistas ambulantes? Esa palabra ambulante se oye muy poco. Exorcistas ambulantes. ¿Sabe qué quiere decir ambulante? Que no tiene ninguna autoridad, que no está bajo ninguna autoridad, bajo ningún gobierno. Si yo quiero tener autoridad, yo tengo que estar sumiso a una autoridad, no solamente la autoridad de Dios. Aquí en la tierra yo tengo autoridades espirituales, autoridades civiles. Yo tengo que rendirle cuentas a alguien. Una persona que está ambulante quiere decir que anda sin dirección, sin autoridad. Dice que estos eran 7 y quisieron expulsar un demonio y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos que salgas fuera. Y el demonio les dijo: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra que un endemoniado les dio una paliza a los 7, porque no tenían autoridad. El nombre de Jesús no es una fórmula. El nombre de Jesús está sujeto a una autoridad. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que le dicen: tú no tienes que ir a mi casa, yo soy hombre bajo autoridad y yo tengo autoridad y le puedo decir a uno: ve para allá, y va para allá? Entonces Jesús vivió en máxima autoridad. Mateo 7:28 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. No era el primer maestro, había muchos maestros. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos y tantos más, los sacerdotes, los herodianos y muchos más, pero carecían de autoridad. Pero en este caso dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los demonios se sujetaban, porque en el nombre de Jesús hay autoridad. Así que si estamos hablando de autoridad, tenemos que estar en obediencia. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Y la primera cosa es que, mire, nosotros nos apartamos, nos descarriamos, nos alejamos de Dios. Estábamos destituidos, apartados de la gracia de Dios. Pero Él envió a su Hijo Jesús para que nosotros podamos volver a tener comunión con Él. Para que esto sea posible, tú y yo tenemos que confesarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Porque Romano dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que yo he vivido en desobediencia, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Vamos a hacer esta oración. Si tú nunca lo has hecho, te quiero animar que lo hagas conmigo. Di conmigo: Padre, sé que yo te he ofendido. He vivido total y completamente en desobediencia. He pecado contra el cielo y contra ti, pero ahora me arrepiento y te pido perdón. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, pero creo que también el tercer día resucitó y ahora vive. Jesús, quiero abrirte la puerta de mi corazón para que tú seas mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi amigo, mi consejero, mi médico divino. Quiero caminar contigo. Gracias por perdonarme, gracias por seguirme. Gracias, Señor. Amén. Quiero felicitarte si tú has hecho por primera vez esta oración e invitarte a que nos mandes un texto con la palabra CDA oración al 97000. Perdón, oración CDA. Siempre tengo oración CDA al 97000. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Yo quiero orar también por ustedes, mis hermanos, para pedirle que Dios los proteja, les guarde, creyendo en la misericordia, en la protección. Recuerden, nuestro lema es máxima precaución, plena confianza en Dios. Máxima precaución, lava manitas, ponga su careta, todo lo que se requiera. Máxima precaución, plena confianza en Dios. Padre, gracias por tu palabra. Habla una palabra de bendición, de protección, de gracia, de sabiduría, de convicción.
Padre Celestial, que tu Santo Espíritu ahora más que nunca nos haga conscientes, Señor, de que tu venida está más cerca que el día que creímos. Señor, gracias por tu verdad, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando próximamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.